Israel y Estados Unidos embisten a líderes terrucos clave mientras un informe del Reino Unido de octubre 7 califica la agresión de Hamás de sin precedentes. Jerusalén, Israel. En Israel las sirenas sonaron el lunes en el sur y el centro del país cuando otro misil hutí envió a los israelíes a refugios antiaéreos. El sistema de defensa, Cúpula de Hierro, interceptó con éxito el misil. Para detener estos misiles, Estados Unidos continúa su campaña diaria para eliminar la amenaza de los hutíes contra Israel y el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, afirmó que el ejército eliminó a un líder hutí clave. Durante un estancamiento en las negociaciones sobre los rehenes, Hamás publicó otro video de propaganda. Muestra a dos retenidos israelíes por Hamás suplicándole a otro rehén liberado que hable sobre las duras condiciones de cautiverio. El enviado estadounidense Steve Witkoff culpó a Hamás del fracaso de las negociaciones. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gedeón Sa'ar, sugirió que existe una manera de que el combate termine de inmediato. La batalla puede terminar mañana con la liberación de nuestros rehenes, la desmilitarización de Gaza y la retirada de las fuerzas armadas de Hamás y la yihad islámica de allí. La batalla no es una ideología. Estaremos encantados de lograr nuestros objetivos por la vía diplomática, pero si eso no es posible, no nos queda otra opción que continuar con nuestros esfuerzos militares. Mientras tanto, no quiero irme de Israel. El temor por el futuro persiste mientras los israelíes del norte comienzan a regresar a casa. Kiryat Shmona, norte de Israel. La última vez que pusimos imágenes sobre el norte de Israel era prácticamente un pueblo fantasma y los golpes con cohetes de Hezbollah eran la realidad de cada día. Ahora, tras 2 meses de relativa paz, más de 60.000 israelíes desplazados de sus hogares pueden regresar. Sin embargo, la vida dista mucho de ser normal, ya que los negocios tienen dificultades para reabrir con solo una fracción de los residentes en casa. Irene Olszewski, propietaria de SPA Villa Viltraje, contó: tuvimos que evacuar del Mashhad Beit Hillel. No podíamos quedarnos aquí. El ejército nos pidió que nos fuéramos de Beit Hillel porque tienen miedo de las bombas. Tuvimos que cerrarlo todo, los jacuzzis, las piscinas, los refrigeradores llenos de comida. No sabíamos cuánto tiempo estaríamos fuera. La esperanza florece con la primavera, aunque todavía existe la preocupación de que las cosas nunca vuelvan a ser como antes. Durante la primera semana, Olszewski admitió que no podía dejar de llorar y dijo: hasta que los rehenes regresen a casa, nuestra alegría no será completa. Existe una granja a las afueras de Kiryat Shmona, a solo unos kilómetros de la frontera con Líbano. Es conocida por sus hermosas naranjas y nueces pecanas. Sin embargo, ahora les cuesta encontrar a alguien que ayude con la cosecha. Los árboles están repletos de fruta, pero los trabajadores extranjeros que suelen venir de Tailandia y otros lugares para ayudar ya se han mudado a otros trabajos, así que los agricultores esperan que la gente regrese y les ayude a llevar su fruta al mercado. En el CPA Villa Viltraje, la familia trabaja para reconstruir y recibir de nuevo a los huéspedes. Yuval Olszewski declaró: ver la gente regresar, ver que todo vuelve a la vida es increíble. A veces me quedo parado mirando fijamente, no puedo creer lo que está sucediendo. En el extremo norte de la frontera con Israel se encuentra la ciudad de Metula, que ha sido un pueblo fantasma durante los últimos 15 meses. Pero ahora la gente está empezando a regresar. La ciudad está casi literalmente a tiro de piedra de una aldea controlada por Hezbollah que contenía bases de lanzamiento de cohetes desde donde el grupo, respaldado por Irán, disparaba a diario contra ciudades israelíes. Hoy esa aldea no es más que escombros. El restaurante de shawarma de Tony Abutbul, en el centro de Kiryat Shmona, fue el único que permaneció abierto durante todo el combate, alimentando a muchos soldados de las fuerzas de defensa de Israel que protegían la región. Abutbul recordó: trabajamos durante toda la batalla. Estuvimos abiertos mientras todos los demás eran evacuados. Éramos el único negocio que funcionaba, y por eso la gente se siente más segura al regresar a casa. Quizás el 40% de la comunidad de Kiryat Shmona ha regresado. Algunos se han asentado en otros lugares. Se acostumbraron a la vida en ciudades más grandes como Tel Aviv, donde hay más oportunidades, más escuelas, más empleos. Creo que algunos no volverán. Incluso quienes quedaron o regresaron se dan cuenta de que la batalla no ha terminado.
Irene Olshansky confesó: no puedo describirles lo que siento. Ahora que les hablo, me pongo a llorar, porque pienso en todas las personas que no regresan, y en las familias y en los bebés que fueron suprimidos allí, y los quiero muchísimo. Israel, no quiero irme de Israel. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Nos vemos en un instante. Brillando en la red. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad.